Bienvenido. Gracias, doctor. Realmente es un honor que podamos presentarle a toda esta audiencia que esta tarde se conecta y ha tenido pues este espacio para poder conocer sobre los servicios de habilitación y rehabilitación. Es de vital importancia para nosotros que ustedes que están atrás de sus pantallas puedan conocer y reconocer el trabajo que hace habilitación y rehabilitación en primer nivel y sobre todo para poder trabajar en red, para poder trabajar en equipo y poder dar los mejores resultados a la población que sí requiere estos servicios. Gracias, doctor. Bueno, damos inicio entonces y vamos a comenzar, como les decía, esto es, realmente somos parte de una gama amplia de servicios que nosotros tenemos y que ya conocemos, ¿verdad? Sabemos cómo estamos organizados en redes y sabemos que somos parte de un componente que inicia en la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Es importante tener en cuenta que nosotros como rehabilitación formamos parte de un eje transversal por curso de vida. Si bien es cierto, como ven ustedes en esta imagen, estamos, digamos, dentro de un tiempo, dentro de un proceso, dentro de la provisión de servicios, pero también podemos hacer en temas de rehabilitación un enfoque de promoción, prevención, damos nuestros tratamientos y atenciones y también formamos parte de los equipos de cuidados paliativos. Entonces, es importante que ustedes puedan ver que como eje transversal, el tema de rehabilitación, si bien es cierto, tiene un espacio y tiene digamos, un eslabón dentro de esta cadena, pero también somos parte del inicio de la atención. Yo siempre les hago mención que como rehabilitación, nosotros como equipo de rehabilitación nos debemos visualizar desde el inicio, desde la entrada, desde cuando identificamos a esa persona con alguna limitación del funcionamiento o discapacidad que entra a nuestro establecimiento. Desde ahí tenemos que ir visualizando todo ese componente, desde la persona que recibe, que atiende, hasta la persona que ya le va a dar su plan de tratamiento o sus consultas, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo podamos tener en cuenta. Siempre hemos hablado del tema de habilitación y rehabilitación, pero ahora podremos nosotros tener una claridad, ¿verdad? Como personal de salud y como profesionales de salud, podemos hablar de que los servicios de habilitación y rehabilitación están dirigidos, como les decía, por curso de vida, ¿sí? Siendo un eje transversal y como parte de una red, ¿verdad? De un equipo multidisciplinario. Tenemos en la actualidad 31 hospitales nacionales y 47 establecimientos de primer nivel que cuentan con la atención de habilitación y rehabilitación. Tenemos ya en la actualización más de 190 fisioterapeutas, ¿verdad? Que están trabajando en estos establecimientos que ya les mencionaba. Tenemos bastantes manos, pero sabemos que requerimos más, ¿verdad? La atención no para y los casos no dejan de crecer, ¿verdad? Así que es importante que tengamos este tema, este mapeo, todos los que estamos presentes aquí. La misión principal de los servicios es brindar apoyo en áreas vitales, como la terapia ocupacional, la terapia física, la terapia del lenguaje, educativa, estimulación visual, baja visión y otros, ¿verdad? Servicios especializados que llegan a abarcar, ¿verdad? Estos temas de rehabilitación, sobre todo en establecimientos de otros niveles, ¿verdad? Establecimientos de tercer nivel, establecimientos especializados que pueden ser siempre de nuestra red del NIS y que prestan cirugía plástica, rehabilitación pulmonar, estimulación temprana, entre otros. La imagen que ustedes observan es de un hospital, es del Hospital Bloom, donde ustedes ven el trabajo que también se hace diario y es un trabajo continuo que, si bien es cierto, solo las que tienen maternidades podrán experimentar esta experiencia y hablar de su experiencia, pero tenemos que visibilizar estas intervenciones, ¿verdad? Estos tratamientos y estos servicios están diseñados para prevenir, atender y reducir limitaciones en la primera infancia, niñez, adolescencia, por curso de vida en general, ¿verdad? Hacemos énfasis en esto porque, saben ustedes, estamos ligados a esta ley que ahora nos da un enfoque diferente, ¿verdad? A nuestros
a nuestras niñas y niños. Dentro del trabajo que se ha venido haciendo como unidad, y con el apoyo, por supuesto, de todos los recursos, tanto de primer nivel como de hospitales, gracias a ellos y gracias al trabajo que está haciendo todo este equipo, hemos tenido ya estos documentos regulatorios autorizados que ya están en el sitio web, ¿verdad? Nuestra norma técnica de los servicios de habilitación y rehabilitación, la norma técnica también para la atención integral de las personas con discapacidad, los lineamientos técnicos de habilitación y rehabilitación, los lineamientos técnicos para la rehabilitación pulmonar en pacientes post-COVID. Tiene componentes, todos estos documentos hablan de la atención que debemos dar desde el primer nivel hasta la atención extramural, hospitalaria, hasta la atención que debemos esperar de los establecimientos del Sistema Nacional Integrado de Salud. Recientemente tenemos en 2023 y 2024 estos dos documentos que les voy a mostrar, los lineamientos técnicos para la habilitación y rehabilitación de personas con alteraciones musculoesqueléticas y el manual de procesos y procedimientos de atención integral de habilitación y rehabilitación. Estos dos documentos son de suma importancia porque son documentos que, así como el lineamiento de rehabilitación pulmonar post-COVID, van enfocados en cosas muy puntuales y específicas de nuestro quehacer como rehabilitadores. El manual de procesos y procedimientos es una guía muy clara, que si bien es cierto, no va a especificar cada una de las áreas en las que nos desenvolvemos, pero sí, de manera general, la ruta de cómo debemos de brindar esta atención y los procesos y procedimientos en el orden adecuado. Para comenzar ya de lleno, vamos a hablar un poco de las generalidades, ¿verdad? Nosotros, muchos de los que están aquí presentes conocen de estas áreas de habilitación y rehabilitación y probablemente ha sido por experiencias propias o por experiencias que han tenido con algún familiar, conocido, que han necesitado en un momento, ¿verdad?, de estas atenciones. Estas imágenes que ustedes ven son tomadas precisamente de las áreas de habilitación y rehabilitación de primer nivel de una unidad de salud especializada, y ustedes pueden identificar cómo este es un espacio delimitado, ¿verdad?, un espacio físico y funcional que combina tanto el recurso humano como la tecnología, ¿verdad?, ambas para poder brindar atenciones a personas con limitaciones del funcionamiento, en riesgo de esa limitación o personas ya con una discapacidad, en establecimientos de salud y en ocasiones en servicios médicos de apoyo, ¿verdad? Aquí podemos hacer una distinción que es importante para que ustedes puedan conocer sobre este término, ¿verdad? Habilitación, el objetivo de la habilitación es ayudar a quienes adquieren discapacidades congénitamente o tempranamente en la vida, ¿verdad? Y nosotros como equipo rehabilitador desarrollamos el funcionamiento máximo que según cada caso es hábil de poder hacer y realizar. Les pongo un ejemplo. Puede ser una persona, un niño con alguna limitación en las funciones para escuchar y se le pone un aparato auditivo. Ese niño nació con una limitación, se pone un implante, se pone un aparato auditivo y se habilita, ¿verdad?, una función que hasta la fecha esta persona no había experimentado. Mientras que rehabilitación es todo aquello y toda aquella persona, ¿verdad?, un proceso donde toda aquella persona ha perdido una función, ¿verdad?, y en ese momento el equipo de rehabilitación es el equipo indicado para participar en la recuperación del funcionamiento máximo de cada caso. Esto es importante que lo valoremos porque recordamos que las expectativas cuando hemos estado frente a un caso de una lesión, una limitación o una discapacidad pueden ser altas, ¿verdad? Y nosotros en este momento debemos hablar siempre de acuerdo a la función que tiene cada caso en específico. Por eso hablamos de esos términos que ya pronto, más adelante, les vamos a aclarar. También es importante que dentro de todo este aparataje podamos definir aquellas personas con una limitación y aquellas personas
que tienen una discapacidad, ¿verdad? La discapacidad, como pueden ver en la imagen, es una deficiencia a la cual se le suma una barrera que significativamente representa una limitación para que la persona pueda realizarse o desempeñarse sus actividades, su participación y sus actividades en torno a su ambiente, ¿verdad? Entonces, podemos diferenciar ahora, porque antes se tenía la concepción que discapacidad era aquella persona, como ven en la imagen, que anda en una silla de ruedas. Entonces, peyorativamente se usaba un término. ¿Por qué no se utiliza? Porque esta persona, si nosotros evaluamos funcionalmente, esta persona pudiera, en silla de ruedas, salir de su casa, trasladarse a su trabajo, desempeñar sus actividades de la vida diaria, desempeñar sus actividades de ocio, por ejemplo, y desarrollarse en un entorno de una manera integral. Entonces, podemos decir que la persona presenta clínicamente un diagnóstico que generó que utilizar alguna ayuda técnica o una discapacidad, pero es el entorno quien le va a dar ese tipo, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes en la imagen, si la persona no tiene cómo subir grados porque anda en una silla de ruedas, es ahí donde nosotros podemos ver la mayor limitación, ¿verdad? Diferente es a una persona con una limitación del funcionamiento o un problema de salud, una situación de salud, perdón, que es temporal. En este caso vamos a hablar que es permanente, puede ser progresivo, estático, continuo, porque hay casos donde empiezan con una limitación, pero luego se complica y tienen que echar mano de otros aditamentos o de otro tipo de ayudas técnicas para poder recuperar esa autonomía. Luego vamos con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud, en su nueva versión, ¿verdad?, para niñez y adolescencia, que es una clasificación de dominios relacionados con la salud. Esta clasificación permite poder hacer desde la perspectiva corporal, desde la función y estructura corporal de cada individuo, la relación entre sus actividades, su participación con los factores ambientales y factores personales. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, son una continuidad de líneas que todas se conectan entre sí. Quiere decir que la condición de salud de la persona va a depender de cuáles son las funciones estructurales y corporales afectadas de acuerdo a su relación con el entorno, de acuerdo al tipo de actividades que ahora puede hacer o está limitado a hacer, ¿verdad? Y siempre y cuando esta clasificación tome en cuenta los factores ambientales y personales, podemos hablar que nosotros tendremos un estudio o una valoración integral de la persona. También hay un término que es muy sonado y son las ayudas técnicas, ¿verdad? Es toda herramienta que ayuda a mantener o mejorar el funcionamiento de la independencia de la persona. Eso quiere decir que va a promover, ¿verdad?, su bienestar. Aquí les pongo yo unos ejemplos del listado de las 50 ayudas técnicas que OMS prioriza, ¿verdad?, y que propone para que los países miembros puedan hacer luego también una lista corta para cada país. Aquí podemos ver línea braille, equipos de escritura, bastones, sillas de ruedas, software para comunicación. Dentro de los diferentes dominios podemos encontrar una cantidad amplia de ayudas técnicas, que quiere decir que nosotros tenemos tecnologías sanitarias y debajo de las tecnologías sanitarias en rehabilitación podemos encontrar esta otra gama, ¿verdad?, de ayudas técnicas. Aquí se incluyen audífonos, lentes, lupas, gafas, prótesis, pastilleros, recordatorios y una cantidad que les invito a quienes tienen el espacio puedan leer o puedan encontrar ese documento. Ahora vamos con el recurso humano, ¿verdad?, que hace posible que todo el proceso de habilitación y rehabilitación se dé con un toque, llamémoslo así, especial, ¿verdad? Porque sí, bien es cierto, muchos especialistas médicos participan en el proceso de rehabilitación, pero en primer nivel ustedes saben que tenemos
¿verdad? Una figura muy importante que es el fisioterapeuta, ¿verdad? Que es el profesional que ha sido capacitado, que ha estudiado, que tiene un programa académico aprobado, que le sirve para identificar y maximizar la calidad de vida, ¿verdad? Y potencializar el movimiento funcional en diferentes esferas, ¿verdad? Como les decía, desde el tema de la promoción, prevención, mantenimiento, intervención, tratamiento y rehabilitación, ¿verdad? Este es un campo como para hacer en corto el término del fisioterapeuta, pero tiene otros ámbitos también, ¿verdad? En salud pública, tomadores de decisiones a nivel mundial. Entonces son personas capacitadas para realizar y desempeñar muchas actividades y acciones enfocadas, como dice ahí, en el bienestar, ¿verdad? Y en la mejora de la calidad de vida. El terapeuta ocupacional, en cambio, es un profesional que, así como ha sido capacitado, ya tiene un título académico, es una persona, es un profesional que interviene en las actividades u ocupaciones de la vida cotidiana de la persona para promover la salud, el bienestar y la capacidad de participar en las actividades importantes de la vida diaria. Esto incluye cualquier actividad significativa, ¿tá? Incluido cuidar de sí mismo, de su familia, trabajo, ser un voluntario, ir a la escuela, entre muchas otras cosas. La terapia ocupacional tiene definitivamente unas ramas muchísimo más amplias de lo que nosotros nos podemos imaginar. La terapia ocupacional tiene la habilidad de poder identificar probablemente, ¿verdad?, dónde está la mayor necesidad o la mayor importancia para esta persona, ¿verdad?, de realización de sus actividades. Sí, por eso dice de sí mismo, de su familia o del entorno, de la escuela, entre muchos otros entornos. Ambas intervenciones hay que definir también que siempre van a contar con un plan de tratamiento y en la mayoría cuentan con un plan hogar, que también son términos que ustedes ahora van a socializar mucho con los rehabilitadores de sus establecimientos, que hay también un seguimiento dentro de su establecimiento y un seguimiento fuera del establecimiento. No es que el terapeuta va a ir casa por casa, pero el terapeuta deja una guía que se le da seguimiento y cumplimiento previo a la siguiente consulta. Bueno, ahora sí vamos de lleno al tema de la organización de los servicios de habilitación y rehabilitación, ¿verdad? En ese sentido, vamos a presentar las siguientes diapositivas que quiero recalcar. Este documento, del cual fue elaborado por recursos del Sistema Nacional Integrado de Salud, tiene funciones específicas para primer nivel MinSal y tiene funciones específicas para primer nivel del SNIS. Entonces, nada más aclarando esto para que ustedes puedan comprender que hay unas acciones que probablemente tendrán que ver con nosotros como equipo MinSal y otras que probablemente tienen que ver con el primer nivel de atención, por ponerles un ejemplo, del Seguro Social. Entonces vamos a hablar de lo que le compete y nos vamos a enfocar en la primera columna, que es atención por fisioterapia y otras atenciones en rehabilitación, ¿verdad? Y aquí describimos terapia ocupacional y luego lean ustedes que dice terapia de lenguaje educativa. Estas se mencionan porque en otros establecimientos del SNIS, como le mencionaba, se hace este tipo de atención, ¿verdad? Atenciones estratégicas, ¿verdad?, especiales por fisioterapia para niñez y adolescencia, coordinación para servicios de apoyo en habilitación y rehabilitación. Ustedes conocen muy bien que si hay un caso que debe ser referido y por el equipo de rehabilitación es identificado, son ellos quienes pueden hacer una identificación y una referencia oportuna para psicología y para otro par de áreas que se les permite. Atenciones en rehabilitación basada en la comunidad, eso es otro tema muy extenso y muy importante. Educación y promoción en salud, en habilitación y rehabilitación. Dentro de los procedimientos y modalidades terapéuticas, estos son algunos, ¿verdad?, de los que se realizan en primer nivel: electroterapia de alta y baja frecuencia, termoterapia superficial y profunda, terapia ocupacional, ejercicios terapéuticos, mecanoterapia, estimulación temprana. En algunas unidades de salud hay equipos que pueden coordinar con personal especializado en artes plásticas para dar una arte terapia y terapias grupales.
elaboración de órtesis y prótesis en taller de referencia. Esto no quiere decir que primer nivel debe tener un taller de elaboración de órtesis y prótesis, sino estar atento a poder referir al profesional que pueda derivar a la institución que lo hace. Las acciones de los equipos de rehabilitación es hacer visita domiciliar, promoción y educación en rehabilitación, seguimiento a los planes hogar, como les mencionaba, rehabilitación de base comunitaria. Esto vamos a mencionarlo ahora porque creo que es importante que lo tengamos claro, y es que la rehabilitación de base comunitaria no es, ¿verdad?, que el personal de salud va a andar o que el profesional de fisioterapia y terapia ocupacional va a andar verificando casa por casa. La rehabilitación de base comunitaria nace en la comunidad, a partir de la comunidad, por la comunidad, y son ellos quienes desarrollan las estrategias, ¿sí? Pongo un ejemplo, cito un ejemplo, una persona con una limitación del funcionamiento que hace uso de una silla de ruedas. El terapeuta da algunas indicaciones y dice, usted necesita una silla de ruedas con estas especificaciones. ¿Por qué? Por el terreno de su casa, por las actividades que usted desempeña. Entonces, el recomendable que hace salud se traslada y se traspola a los demás participantes del entorno de esta persona, que son escuela, que son alcaldías, que son comunidades, que son organizaciones de la comunidad, ADESCOS, y son ellos quienes deben trabajar en facilitar estas herramientas para que el desempeño de la persona sea óptimo. Eso es rehabilitación basada en la comunidad, ¿verdad? Para que pensemos más allá de la caja y veamos que definitivamente somos parte importante de esa estrategia, pero sin la comunidad y sin los otros agentes, difícilmente se desarrolla ese tipo de estrategias. También, otras acciones del personal de rehabilitación es desarrollar una evaluación funcional, ¿verdad? Como les mencionaba, y como en todo, en la medicina y como en todo, en todas las carreras, todo evoluciona y todo va a pasos agigantados cambiando. Entonces, antes desarrollábamos una evaluación y ahora tenemos una evaluación funcional, como lo dije al mencionar la clasificación internacional, donde ya vemos otros aspectos de la persona. Eso quiere decir que el personal debe capacitarse y que el personal debe tener esas herramientas para poder desarrollar de la mejor manera este tipo de evaluación, ¿verdad? También hacemos un gran énfasis al trabajo, ¿verdad?, que se hace con las personas con discapacidad en territorio. Tenemos compañeros que trabajan en diferentes líneas y trabajan con personas con discapacidad que conocen muy bien todo ese andamiaje que hay que hacer para trabajar con una persona con discapacidad, ¿verdad? Luego vamos a las tecnologías sanitarias, ¿verdad?, que es otro tipo de prestación. Esto va más enfocado a la utilización y el desarrollo de la tecnología apropiada y según cada establecimiento, ¿verdad? Esto lo vamos a hablar más adelante, pero la tecnología de apoyo o la ayuda técnica apropiada es lo único que a la persona que haga uso de ella le va a permitir, ¿verdad?, le va a permitir poder hacer uso correcto. Porque si nosotros en nuestro día a día permitimos que llega un usuario y nos dice, mire, me regalaron esta silla, me regalaron este bastón, y decimos, qué bien, porque tuvo un esguince, qué bien, porque tuvo una fractura, pero no nos enfocamos, ¿sí?, en hacer que este uso de la tecnología sea de la mejor manera. El uso de esa tecnología puede quedar obsoleto para la persona. Entonces, es importantísimo esta consejería y el trabajo que hace el equipo de rehabilitación, ¿verdad?, para desarrollar este tipo de acciones que deben ser apropiadas a cada caso. Recurso humano que debería o debe tener primer nivel de atención, ¿verdad?, profesionales capacitados en habilitación y rehabilitación, personal médico especialista. Esto son un establecimiento, como le mencionaba, el médico especialista, que es el fisiatra, solo lo vamos a encontrar en los establecimientos de primer nivel del Seguro Social. Terapeutas físicos y ocupacionales, que es lo que tenemos en primer nivel, personal de enfermería y luego el resto que ya ustedes conocen, ¿verdad? Trabajo social, educadores en salud, profesionales en psicología, en nutrición, en salud comunitaria. Este es el ideal
de lo que nosotros queremos conseguir, tener un equipo de habilitación y rehabilitación enfocado, ¿verdad?, en estos recursos. Por el momento, contamos con los terapeutas, como les mencionaba, y colaboración del personal de enfermería y otras especialidades que siempre han sabido trabajar en equipo. Bueno, para continuar, pueden ver ustedes una imagen un poco llena de letras y de números, pero lo importante de esto es que ustedes puedan visualizar, ¿verdad?, la entrada, que son las formas en las que llegan a nuestros establecimientos, y la forma en la que salen y cómo es el proceso que nosotros tenemos para brindar esa atención. ¿Quién llega a las atenciones de fisioterapia, terapia ocupacional? Llega una persona que viene de la consulta. Llega una persona que ha sido agendada, llega una persona por referida, llega una persona por una interconsulta hospitalaria, puede llegar una persona que necesite o que viene de un procedimiento quirúrgico, y en la mayoría de casos, a nuestro primer nivel, llega un usuario, una persona referida, ¿verdad?, hacia el área de rehabilitación. En la cajita del procedimiento que tenemos, que dice proporcionar atención integral en fisiatra, esa cajita la omitiremos porque es únicamente para hospitales. En la cajita que nos interesa es esta, de azul, un tono más fuerte, que decimos que es aquí, de donde nosotros, a través de la atención que damos, lo que debemos gestionar, ¿verdad?, es cómo vamos a tener un progreso o cómo vamos a conseguir que esta persona que entró con una limitación haya sido atendida y pueda salir de esta atención de manera integral. Lo ideal sería con cero dificultades, ¿verdad?, que le diéramos el alta del área y que pueda salir de nuestra área con cero dificultades. Pero si no es así, debemos siempre tener en cuenta de hacer una referencia, un retorno al médico o una interconsulta. Esto es importantísimo porque como parte de rehabilitación sabemos que hay otros profesionales que también tienen que intervenir en este proceso. Si ustedes miran el título, dice atención integral. Quiere decir que si algo pasa de nuestras manos, es tarea nuestra tener que referir, interconsultar o retornar mínimamente. También se prestan casos como el alta voluntaria, que ya conocemos todos, o el abandono del tratamiento por diversas condiciones. Este ya es más propio del área de rehabilitación. Como ustedes pueden ver, aquí están todas las atenciones en rehabilitación. Recuerden, no solo es fisioterapia ni terapia ocupacional, sino que también echamos mano de otras terapéuticas que para este caso dejaremos para otra teleclínica, pero ocuparemos nada más las atenciones de fisioterapia y terapia ocupacional. La entrada es la misma, ¿verdad? Las atenciones que vienen después de una hospitalización, de un procedimiento quirúrgico, de un paciente agendado o de una referencia. Y la salida es también la misma, ¿verdad? Un usuario sin dificultad funcional, un usuario con dificultad ligera, moderada, grave y completa, o un usuario que debe ser retornado o que debemos interconsultar para poder dar esa calidad de atención. Vamos ahora con este flujograma de atención. Este es para consulta externa. Si ustedes pueden ver, ahí dice atención ambulatoria. Y vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? En este inicio de la atención llega una persona que fue referida y solicita fisioterapia. Entonces, vamos y el terapeuta, cuando llega a su área, se hace la pregunta, que estas preguntas son, las que están en amarillo, son necesarios para poder aclarar si esta persona requiere o no requiere esta atención, ¿verdad? Se consulta si es primera vez, y si es por primera vez, si esta persona requiere una atención inmediata. Ojo con esto porque muchos de ustedes habrán tenido casos donde la persona al ser evaluada, vamos a hablar de un caso hipotético de una niña o de un niño, ¿verdad?, recién nacido, que ha tenido factores de riesgo y que en la identificación en su consulta de niño sano, el pediatra dice, aquí hay una alerta en el desarrollo y yo necesito que usted pase a fisioterapia. Entonces, en ese momento,
nos hacemos como terapeutas la pregunta si requiere atención inmediata. Si decimos sí, se crea el expediente clínico y pasamos al punto número 7, donde el usuario recibe de inmediato la atención, que comienza con una evaluación, un plan de tratamiento y una ejecución de ese tratamiento. Si no requiere la persona atención inmediata, agendamos, citamos o referimos a quien debe darle la atención, ¿verdad? Cuando ya hablamos del expediente clínico y lo realizamos, que creamos el expediente, en la siguiente consulta hablamos ya de la asistencia de la persona a su cita programada, ¿verdad? Que es donde nosotros podemos visualizar en el número 6 que la persona recibe al usuario y le prepara para la atención. En este caso, nosotros hemos podido incorporar en este manual el apoyo del personal de enfermería para la preparación de estos pacientes. Esto está normado y lo pueden encontrar en el manual de procesos y procedimientos recientemente, sí, socializado, ¿verdad? Luego de dar el plan de tratamiento, como les decía, de ejecutar el plan de tratamiento, realizamos seguimientos, ¿verdad? Después de ver el seguimiento y los resultados de cada intervención, nosotros podemos hablar de que ya hay un control subsecuente, de que ya dimos una atención que inició y terminó y nos planteamos si es necesaria una referencia, una interconsulta o un alta, ¿verdad? Es muy práctico, por ejemplo, para hospitales que puedan decir se refiere o se da de alta en el hospital. ¿Por qué? Porque el paciente probablemente la persona viene de un servicio al que va a ser retornado. En nuestro caso hablaríamos de un alta de rehabilitación. Ahora vamos con el caso de la terapia ocupacional, ¿está? En la consulta externa, mismo esquema, mismas consultas, solo que aquí vamos a hacer hincapié en que la persona, verifiquemos que esa persona asista a la cita programada, ¿verdad? Y cuente con expediente clínico en el establecimiento. En el caso de la terapia ocupacional, ¿por qué les hago mención de esto? Porque nuestro sistema registra únicamente atenciones por fisioterapia. Entonces, ahí es donde probablemente nosotros podamos identificar el tema como una atención por fisioterapia, más no por terapia ocupacional. Pero hacemos este llamado, mostramos esto porque vamos en camino a eso. Muchos de ustedes ya conocen que se está trabajando en la adecuación del sistema. Ahora nos encontramos como dentro del SIS, nos encontramos como un procedimiento y como procedimiento es una caja, digamos, bastante cerrada donde no podemos hacer o mover o modificar o conocer o de repente indagar sobre muchos aspectos de la persona que llega donde nosotros porque no se visualiza como una atención. Cuando seamos y pasemos de un procedimiento a una atención, entonces vamos a poder encontrar el área de terapia ocupacional para identificar que yo he hecho terapia ocupacional. En este momento únicamente se van a identificar en el sistema o a reportar en el sistema como terapia física, ¿verdad? De ahí luego vamos con el mismo procedimiento. Si esta persona recibe una atención, se evaluó, ¿verdad? Se le dio su atención, ameritó un plan de tratamiento en el momento o si se genera una cita o un retorno. Hay que siempre recalcar que la ejecución del plan de tratamiento o la primera sesión de tratamiento dependerán mucho de cada caso y de la complejidad que tenga cada caso. Bueno, ahora vamos con algo que sé que los colegas que nos acompañan, que son terapeutas, conocerán muy bien. Lo vamos a socializar con el resto del personal y vamos a hablar un poco de las modalidades de fisioterapia. Vamos a hablar de las modalidades de fisioterapia porque es lo que tenemos en nuestros establecimientos y es el fortalecimiento que buscamos cada vez más, ¿verdad? Gracias a primer nivel de atención hemos recibido algún equipo, ¿verdad? Para desarrollar estas modalidades de fisioterapia de la mejor manera. En la mayoría de establecimientos ya está ese equipo entregado y de hecho ya están haciendo uso, ¿verdad? Para hablar de estas modalidades tenemos la mecanoterapia, que es el uso terapéutico de las herramientas que ustedes ven ahí y de otras más. De herramientas para, podemos hablar del gimnasio terapéutico, de barras paralelas,
Podemos hablar de ese círculo que ustedes ven ahí, le llamamos la rueda marina, pero son para ejercicios de hombro y tienen diferentes nombres de acuerdo a las bibliografías. Termoterapia es el uso terapéutico del calor y crioterapia el uso terapéutico del frío. Recordarles que todas estas modalidades dependen y son manejadas por el profesional de fisioterapia. A veces se ven las imágenes muy sencillas y dicen, pero es poner hielo, pero es poner una compresita caliente. Esto tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. Por eso les invitamos a que siempre asistan a un establecimiento a recibir estas indicaciones, ¿verdad? Luego tenemos hidroterapia, electroterapia y otras técnicas, ¿verdad? Que en algunos establecimientos ya se hacen. Por ejemplo, electroterapia es una imagen también de un establecimiento de salud de primer nivel, que es una de las adquisiciones que les mencionaba de esa entrega de equipo que ha hecho la coordinación de primer nivel a las unidades con fisioterapia y terapia ocupacional. En este caso, el uso del TENS, ¿verdad? Otras modalidades de fisioterapia. Es importante que mencionemos estas otras porque si bien es cierto que muchas les van a sonar con un poco más de otros establecimientos, que esto, no, esto es de un especializado, esto es de un hospital, esto no lo ponemos en práctica, pero sí hay muchas de estas modalidades que se pueden realizar o desarrollar en el primer nivel de atención. Por ejemplo, la fisioterapia respiratoria. La fisioterapia respiratoria puede ser dentro de la unidad de cuidados intensivos, fuera de la unidad de cuidados intensivos, dentro de la hospitalización, fuera de la hospitalización y consulta externa. Es ahí donde nosotros, como terapeutas de primer nivel, podemos echar mano de todas esas habilidades para atender a la persona con necesidades de fisioterapia respiratoria de acuerdo a las condiciones y capacidad instalada. Ustedes ven en la imagen, es una persona sentada con una silla, haciendo ejercicios respiratorios. Entonces, ¿qué necesitamos? Solo un entorno, un espacio cómodo para que la persona pueda desarrollar estos ejercicios respiratorios, ¿verdad? O de repente la caminata de los 6 minutos. ¿Qué necesitamos nada más? Un pasillo libre donde pueda la persona realizar estos ejercicios y algunas recomendaciones. En el tema de estimulación temprana o intervención temprana, es importante recalcar que ya son términos que vamos a ir modificando y conociendo un poquito mejor, ya que la estimulación temprana es un proceso que se debe dar y se hace ante una persona o una niña o un niño con o sin factores de riesgo, porque es aquí donde yo puedo identificar si requiere o no una intervención temprana, ¿sí? Donde yo ya tengo un plan de tratamiento para una condición, ya sea de origen neurológico o no, de esta persona. Aquí en las modalidades, ustedes pueden ver que todas son muy puntuales y personalizadas, pero también hay modalidades grupales, como ven en la imagen de la esquina inferior izquierda, donde tenemos al terapeuta de primer nivel haciendo actividades en grupo con las madres y sus hijos, ¿verdad? Estos son procesos o procedimientos que ellos realizan de acuerdo a su agendamiento y de acuerdo también a la cantidad de niñas y niños que tienen cada uno de sus establecimientos. Hay fisioterapia en cuidados paliativos, hay fisioterapia de estimulación prenatal y uroginecológica y de piso pélvico. Ahí hay una diferencia. Una va más enfocada en los órganos uroginecológicos y en fortalecimiento de los músculos del piso pélvico, y otra va enfocada en la estimulación de la madre y el bebé durante el embarazo. Antes, durante el embarazo. ¿Para qué? Para dar esas guías y que podamos, cuando llegamos a la parte de la estimulación temprana, podamos recibir niños que han tenido una experiencia, gracias al equipo de rehabilitación, de una estimulación prenatal desde el embarazo, ¿verdad? Ahora vamos con las modalidades de terapia ocupacional. Nos hubiera gustado enlistarlas todas, pero son listas, como les decía, el tema de la terapia ocupacional es inmenso, grandísimo. Aquí podríamos poner hasta una persona que está desarrollando alguna actividad de la vida diaria o alguna actividad que para esa persona es de ocio, pero tendríamos que enlistar todo. Entonces vamos a hablar del uso terapéutico de ocupaciones de la vida diaria en personas o grupos con el objetivo de mejorar la participación. Entre ellos podemos hablar de una intervención individual, como lo ven en la imagen más grande, una intervención grupal, elaboración de férulas y aditamentos,
equipamiento adaptado y otros. Aquí es bien importante porque como primer nivel ya hemos tenido el caso de donaciones, por ejemplo, que hay donaciones de sillas de ruedas o donaciones de alguna otra ayuda técnica, y es importante, como se los mencionaba al inicio, que toda esa donación sea filtrada y sea verificada por el equipo de rehabilitación. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta si ese aditamento, si esa ayuda técnica es o no de provecho para la persona. La elaboración en algunos casos depende también de cómo se hace la adquisición del equipo del material, y en otros casos es importante esta función o acción del terapeuta ocupacional, y es que podemos trabajar con lo que el paciente tiene en casa. El ejemplo aquí es de una agarradera en un baño y está cromado y se ve un baño con azulejos, pero a nivel local ya hemos tenido casos donde la ayuda técnica se hace a base de un tronco de madera o de un trozo de tubo PVC que las familias hacen, implementan, pero el terapeuta, el equipo rehabilitador da seguimiento para saber qué esté puesto a la altura, para saber que ese engrosamiento de mango para la alimentación esté hecho con un material suave, para saber cómo se han elaborado este tipo de ayudas técnicas. Entonces, es importantísimo, como les menciono, todas las modalidades de terapia ocupacional que deberíamos enlistarlas, pero lo dejaremos para una teleclínica más adelante. Ahora vamos ya con el tema de red de servicios de habilitación y rehabilitación. Como les decía, no estamos solos, tenemos que trabajar en equipo y con equipo multidisciplinario. Aquí, esta es una muestra de un mapeo que se hizo en el 2021-2022, donde ustedes podrán ver números de lo que el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene como, digamos, como caracterización de servicios. Esto es un mapeo general realmente y se ha modificado del 2021-2022 a la fecha. Ya está modificado, ustedes pueden ver que en total tenemos más de 190 terapeutas, oficioterapeutas, ¿verdad? Para MinSal, para el Seguro Social 219, para ISBM 4, para COSAM 12. En la Universidad de El Salvador tiene unos recursos asignados al área que tienen en la institución, y FUNTER con 34. El número de establecimientos, si ustedes se fijan, la cobertura más amplia es de las unidades de salud especializadas, ¿verdad? Que es el primer y segundo lugar de los recursos que hacen rehabilitación. El número de fisiatras, tenemos 4 fisiatras para el 2024, 3 que ya ustedes los conocían, están en el Hospital Bloom, en el Hospital San Pedro de Usulután y el Hospital Rosales, y recientemente en el Hospital de San Miguel, San Juan de Dios de San Miguel. Vemos ahí un poco de números extraños con la relación de fisiatras, fisioterapeutas, promedio de insumos, pero no se preocupen porque esos son valoraciones que se hizo en este mapeo, ¿verdad? Y que muchas de ellas han ido cambiando. El área promedio o el área física promedio que tenemos destinada para los servicios de rehabilitación, sé que les llamará mucho la atención, ¿verdad? Porque los especializados tendrán un área diferente, un área amplia, que a las unidades de salud, que tienen 39.1 metros cuadrados, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Que esto, si la relación, ¿verdad?, de necesidades de atención es de 1, ¿verdad?, entonces poder nosotros visualizar que tenemos o requerimos una cantidad de espacio mínima según cada población. Tenemos que hacer un estudio de la población de cada establecimiento para determinar que este establecimiento requiere más o menos metros cuadrados, ¿verdad? La percepción insuficiente del área y el tiempo de espera máximo. En algunos establecimientos se dio esa respuesta, en algunos otros no, ¿verdad? Esto es para conocimiento de las redes, ¿verdad? Para que ustedes tengan conocimiento según CIBASIS cómo estamos con los servicios de habilitación y rehabilitación para el 2023. En Aguachapán ustedes pueden ver, hay 5, ¿da? Y luego le sigue con 6 Sonsonate, perdón, hay 6 en Sonsonate y 5 en Aguachapán.
Ya luego vamos a ir viendo números un poco más o menos entre 3 establecimientos, 2 hasta 1, ¿ya? Para dar cobertura a las atenciones. En total, para primer nivel de atención tenemos 80 establecimientos según el registro que se nos brindó el año pasado. Esta es tomada del lineamiento técnico de categorización de servicios en el 2023 y ustedes pueden ver que solo se visibiliza la unidad de salud especializada, ¿verdad? Pero sí tenemos atención de terapia física, ocupacional, mecanoterapia, electroterapia, que incluyen la evaluación física, que es lo primero, las atenciones preventivas y focalización de casos. Esto de atención preventiva para evitar futuras deficiencias fue una terminología que al parecer ya estaba definida en ese documento. Terapia del lenguaje y rehabilitación en baja visión fueron otras que se han puesto, pero no incluyen en todos los servicios de las unidades de salud intermedias ni especializadas, ¿verdad? Le digo esto porque han quedado en esa línea y es importante porque este documento está subido en la web. Entonces, para que no vaya a generar confusión, sí hay unidades de salud intermedia que cuentan con servicios de fisioterapia y terapia ocupacional y hay unidades de salud especializadas que cuentan con los mismos servicios las 8 horas, a diferencia de la terapia del lenguaje y rehabilitación en baja visión, ¿verdad? Ahora aquí podemos ver, sé que es un poco pequeña y es una gran cantidad de letras, pero esto lo pueden encontrar en el manual de procesos y procedimientos, en el lineamiento técnico, donde están ubicadas o donde están ubicados los establecimientos que cuentan con servicios de habilitación y rehabilitación. En esta imagen tenemos en las 5 regiones, como ustedes pueden ver. Tiene sus números de teléfono, algunas unidades de salud que se lograron identificar y en algunas otras tienen hasta la dirección, ¿verdad? Para que ustedes puedan acudir a este directorio en caso de ser necesario. ¿Por qué del ESMIS? Porque aquí también tenemos hospitales del Sistema Nacional Integrado de Salud, instituciones especializadas que cuentan con servicios no solo de fisioterapia, sino también atenciones por médico oficial. Allá tenemos los 3 hospitales que le mencionaba, que ya lo conocíamos todos, y el que se agregó, no aparece en la lista, es el Hospital San Juan de Dios de San Miguel. Tenemos hospitales de sanidad militar, que es el Hospital Militar Central, el que tiene la mayor cantidad de servicios de rehabilitación para su población. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, estas son las unidades médicas con las que el seguro cuenta con algún servicio de habilitación y rehabilitación. Esto incluye para ellos médico especialista, terapeutas físicos, ocupacionales y en algunos casos de lenguaje y educativos, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan también, lo tengan en cuenta. Otra institución como la Asociación Teletón o FUNTER, que se encuentra en tres regiones, digámoslo así, ¿verdad? Aquí en Ciudad Merlión, en San Vicente y en Sonsonate. Ahí están los números para que ustedes puedan también, más adelante les voy a mostrar un poco esa diapositiva, y las instituciones, perdón, los centros del ISRI. El ISRI tiene muchos centros, pero de los de mayor afluencia que ustedes conocen son el Centro del Aparato Locomotor, que ve músculo esquelético al 100%, el Centro de Audición y Lenguaje, que ya son puntuales las referencias ahí, el CRINA, que es el Centro de Rehabilitación para la Niñez y Adolescencia, el CRIOR, que está ubicado en Oriente, y CRIO, que es de la zona occidental. Es importante decir aquí, y lo vamos a mencionar más adelante, estas instituciones, o por ejemplo ISRI, requiere mínimamente la evaluación siempre en el ISRI, donde se cuente con el fisiatra que va a hacer una evaluación y luego él es quien deriva si la persona va a necesitar una atención especializada de audición y lenguaje o si la persona va a requerir una atención en el CRINA, ¿verdad? Es el primer encuentro que tienen en el centro, quien define esa primera evaluación, quien define hacia dónde se deriva la persona. Estos son algunos servicios del ISRI, como ya lo mencionábamos.
Ellos tienen internamiento, albergue, residencia, brindan algunas ayudas técnicas, ¿verdad? Como ustedes ya conocen, y hay talleres de órtesis y prótesis, ¿verdad? En temas de rehabilitación, terapia de lenguaje, baja visión, educación física adaptada, rehabilitación en terapia educativa, ocupacional, neurológica, entre otros. Y los servicios médicos que son de endocrinología, principalmente pediátrica, fisiatría, neurología para adultos, neurología pediátrica y el resto que ustedes pueden ver ahí en la presentación. Psiquiatría, urología, neumología y medicina general. Para hacer la gestión de las citas en ISRI, aquí les dejo yo en la presentación para que ustedes puedan hacer una captura de pantalla y ver cuáles son los números a los que pueden abocarse en la necesidad de esta gestión de citas. Recuerden, como les decía, que si quiere alguien o si quiere una persona accesar al Centro de Audición y Lenguaje, debe pasar primero por, digamos, el ISRI central para que ellos den la validación de hacia dónde debe dirigirse la atención. Otro centro que también presta servicios y es parte del SNIS es la Fundación Teletón. Y ustedes pueden ver a su lado derecho el listado de todos los servicios que presentan para la población en general. Y para la población infantil, dan las consultas por fisiatra, las terapias físicas, de estimulación temprana, de estimulación multisensorial, piscinas terapéuticas, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, evaluaciones especializadas y educación con padres y cuidadores. El mecanismo de gestión de citas para los servicios o para requerir servicios en esta Fundación Teletón consiste de lo siguiente, y es importante que esto lo tengamos para ambas instituciones, las últimas dos que les acabo de referir, y es que ambas tienen un mecanismo de gestión de entrada con una consulta por un médico que define hacia dónde va a ser dirigida la atención. Pero para poder ingresar necesitan estos requerimientos, tienen que hacerse presentes, ¿verdad? Contactar a esta institución por estos mecanismos y luego recibir una orientación y cita médica. Esto es importantísimo porque regularmente nosotros esperamos que así como llegamos a la consulta a primer nivel o a los hospitales, ahí mismo se nos resuelve y a veces las personas lo que visualizan como mejor atención es salir con su bolsita de medicamentos. Entonces, así esa mentalidad la vamos cambiando un poco porque nosotros también sabemos que en el tema de rehabilitación no es una sola atención. Es un conjunto de atenciones. Incluso estas instituciones especializadas no pueden llegar a dar a nosotros un aporte para hacer más integral esta atención. Entonces quiere decir que cada uno hace una evaluación, que cada uno va a programar una cita, que cada uno va a tener mínimamente una atención inicial o una evaluación inicial. Entonces, para poderle decir a nuestros usuarios que si son referidos a una institución especializada, es probable que haya un tiempo de espera y que van a tener que pasar nuevamente por una evaluación especializada. Aquí les dejo también los números para que ustedes puedan hacer uso de ellos cuando sea requerido. Y este es un código que ellos nos brindan para que ustedes puedan conocer. Esto en temas de cómo están nuestras redes. Ahora, el sistema de referencia, retorno e interconsulta de nuestros servicios, ¿verdad? Aquí hablamos de cómo el primer nivel de atención debe identificar y brindar los servicios de salud de acuerdo al grupo dispensarial que se encuentre. En este caso hablamos del grupo 4. Evaluar la condición de discapacidad, utilizando el cuestionario para evaluaciones de funcionamiento y discapacidad para la edad correspondiente. Los profesionales de rehabilitación conocen toda la papelería que se usa para poder hacer estas evaluaciones, ¿verdad? Y para poder definir cuál será el plan de tratamiento. Entonces, yo creo que ya se da por hecho, que se hace, pero es importante que todos conozcan que el terapeuta o el rehabilitador en primer nivel conoce muy bien cuáles son las herramientas para determinar el funcionamiento de una persona y el plan de tratamiento.
De las redes integrales en salud se deben brindar a los servicios, ¿verdad?, de habilitación o rehabilitación más cercanos. Por eso es importante el directorio que les presentaba anteriormente, ¿verdad?, para que ustedes puedan definir y de repente preguntarse, bueno, geográficamente esta persona requiere una atención en esta unidad de salud, pero aquí no tengo fisioterapia, por ejemplo. ¿Hacia dónde lo refiero? O no tengo la especialidad que requiero. Podría ser terapia de lenguaje. Aquí están estos establecimientos donde puedo enviarlos y referirlos. Entonces, para que nosotros podamos ver de la mejor manera cómo acercar a la persona de su lugar de vivienda o trabajo, ¿verdad?, esta atención, no solo para personas con discapacidad, sino también para personas con limitación del funcionamiento. Recordemos que son dos términos que ahora ya vamos a poder manejar bien como profesionales de la salud, y todo esto se hace de acuerdo a la complejidad de cada uno de los establecimientos. ¿Verdad? Conocemos cuáles son los servicios mínimos que debemos tener. En ese sentido, conocemos cuáles son ahora los establecimientos que cuentan con servicios de habilitación y rehabilitación, y en ese mismo ya conocemos los establecimientos especializados. Entonces, ahora ya podemos ver cómo derivamos y damos esa integralidad del servicio, ¿verdad? Lo importante de este sistema de referencia es poder fomentar el funcionamiento interinstitucional e intersectorial, como les decía. O sea, echar mano de todos los que puedan apoyarnos en el sentido de mejorar la atención, sobre todo para poder dar una atención integral, como les decía. La estrategia de atención primaria en salud también debe abordar actividades como con los siguientes componentes: de promoción de la salud, prevención de enfermedades, prevención de nuevas deficiencias. Aquí es bien importante, mucha gente dice, pero ¿prevención de qué? Si cuando ya llega a rehabilitación es porque lleva un diagnóstico. Sí, y muy bien dicho, nosotros recibimos diagnósticos sí a 10, pero también somos capacitados como profesionales para hacer una evaluación funcional y definir posibles nuevas deficiencias. A partir de esto, tratar de minimizar esas posibles nuevas deficiencias. ¿Cuál puede ser el ejemplo? Una persona con pie diabético nos llega porque hubo una amputación a un nivel y hay que mejorar la sensibilidad y hay que trabajar en el muñoncito para que después podamos protetizar. Pero tenemos que esa persona tiene diabetes y ese ya es un diagnóstico para nosotros que es importantísimo para dar una prevención secundaria, ¿sí? Puede ser que en los establecimientos ya hayan equipos que hacen su trabajo de prevención de enfermedades y se les dé charlas y ellos pertenezcan a un club, por ejemplo, de pie diabético, pero en rehabilitación es nuestro deber y compromiso poder hablarle a la persona de cuál sería el escenario del pie en riesgo, en el caso del que hablamos de pie diabético. ¿Cuál es el escenario de ese pie en riesgo? ¿Cuáles son mis alertas para poder cuidar el otro pie? ¿Cuáles son las necesidades y los signos de atención para ir inmediatamente a la unidad de salud o ir inmediatamente a consultar cuando tenemos una alerta que sabemos que puede convertirse o generar una discapacidad más o un problema de salud más grave? ¿Verdad? Entonces, por supuesto que seguimos trabajando con componentes de promoción, prevención y prevención de nuevas deficiencias. Atención a la enfermedad, como ustedes ya lo saben, detección e intervención temprana en relación a la discapacidad, habilitación y rehabilitación de base comunitaria, ya lo habíamos hablado al inicio, y este último punto es bien importante. Yo sé que dentro de sus establecimientos ya han tenido la experiencia de recibir una donación, ¿verdad?, de alguna ayuda técnica, ya lo mencionamos al inicio. Es importante que esta donación, así como pasó por el profesional de rehabilitación que dijo sí cuenta con las características necesarias para poderse brindar a la persona con esta condición de salud, también podamos decirle a la persona, esta herramienta, esta ayuda técnica requiere mantenimiento. ¿Por qué? Porque de repente eso se va desgastando y como nosotros en primer nivel no es necesario tener un taller, entonces podemos decir punto y aparte, pero no, ¿qué tenemos que hacer? Cada vez que esta persona con una ayuda técnica que la usa permanentemente consulta con nosotros, a cada reevaluación
Preguntar si esa ayuda técnica sigue siendo funcional y si requiere mantenimiento. ¿Para qué? Para poderlo derivar a los talleres de referencia, como decía la presentación anteriormente, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que eso sea parte de nuestras funciones. Monitorear y supervisar en el sistema de referencia, retorno e interconsulta los servicios de salud y habilitación y rehabilitación. Poder tener acceso y recibir referencias, retornar y poder hacer interconsultas, ¿verdad? Incluir en sus planificaciones las capacitaciones al personal de salud de los servicios de habilitación y rehabilitación. Nosotros conocemos de muchos casos donde estas capacitaciones al personal en general de sus establecimientos se están dando y se dan, y eso es muy bueno, porque eso quiere decir que todo el equipo está conectado y trabajando en función de lo mismo, de mejorar la calidad de vida de las personas que ahí asisten, cada uno en sus ramas, pero es importante que estas planificaciones puedan darse no solo a los usuarios, sino también al personal de salud. Algo importante que debemos también conocer como primer nivel de atención es el tema de la identificación y referencia de los centros escolares. Ya ustedes conocen o ya han escuchado por lo menos esta herramienta que primer nivel de atención en colaboración con otros programas ha desarrollado esta estrategia de crecer y aprender saludables. Es un eje muy importante y muy esencial que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque muchas de estas no son evaluaciones ni son evaluaciones iniciales, sino que son identificación de necesidades para brindar una atención, ¿sí? En primer nivel de atención o referido. Entonces, esta herramienta, ¿qué hace? Esta herramienta nos dice a nosotros cuál de estas niñas y niños de 2 a 4 años, cuál de estos dominios se ven comprometidos con mucha dificultad o total dificultad. Las que ustedes ven en color, los cuadritos, los rectángulos que ven en color rojo y color un poco marrón, son las que a nosotros como primer nivel de atención nos serán derivadas después que esta herramienta nos arroje a nosotros esta cantidad de personas o niños que dentro de las escuelas pueden ser identificadas como una alteración en este dominio. Puede ser en el dominio de visión, audición, movilidad, comunicación, aprendizaje, juego, control de comportamiento, y las últimas dos son validadas únicamente según las preguntas del Washington Group para los niños mayores de 5 años de edad, que es recordar y concentrarse y el autocuidado. Si en alguna de estas encuestas o de estas preguntas o de estas identificaciones, estos dominios, resulta sin dificultad o con poca dificultad, el niño continúa en sus controles de niño sano, en sus controles pediátricos, en los controles regulares, porque quiere decir que no es una alerta, ¿verdad? Que puede ser algo, pongo un ejemplo, que el niño de repente dice, hay una alteración en la audición, pero porque el niño está pasando por un proceso gripal que bueno, en esta época del año lo podemos tener durante los últimos meses que nos dure este clima. Entonces, no se deriva, sino que se envía a la unidad de salud, al establecimiento donde cuenten con el equipo necesario para dar una atención. Pero sí nos pueden llegar a nosotros aquellos que tienen alguna dificultad, que tengan mucha dificultad o total dificultad. ¿Qué quiere decir esto? Que estos van a ir inmediatamente referidos al establecimiento especializado de primer nivel de atención. ¿A quién? Al pediatra, al recurso de medicina interna, al recurso de medicina familiar o psicología. Ellos harán su evaluación y podrán determinar si en estos dominios es pertinente o no referir al mismo establecimiento a otra área, a establecimientos de segundo o tercer nivel o al ISRE. Porque si es total dificultad, estamos casi seguros que debe ir por una atención mucho más especializada. Así que es importante que ustedes sepan que esta herramienta se pone en práctica y va a tener en algún momento, vamos a recibir a todos estos niños de escuelas, si no es que ya lo están haciendo, que han presentado alguna de estas dificultades. Importante las consideraciones ya para ir finalizando, para garantizar la implementación y el cumplimiento de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Las autoridades y el personal deben conocer
y sobre todo cumplir las siguientes consideraciones. Cuando se habla de médico rehabilitador estamos hablando de fisiatra, ¿verdad? O médico especialista en medicina física y rehabilitación es el mismo fisiatra. Y esto va dirigido a ellos y a los terapeutas de MinSal, ¿verdad? Que aportan su talento. Debe conocer los procesos y procedimientos y sobre todo contar con las herramientas para su aplicación. Como les decíamos, este documento reciente se ha socializado, muchos ya lo conocían porque el equipo de primer nivel de atención participó en la elaboración de esta normativa, pero otros recientemente lo están conociendo. Entonces, como todo proceso y procedimiento, indicando que podamos ir cumpliendo de acuerdo a la capacidad instalada con cada una de estas indicaciones que el manual ya nos dirige a realizar, ¿verdad? Contar con las herramientas también es importante. Hemos, con un gran esfuerzo, primer nivel de atención ha hecho entrega de algunas de estas herramientas, las cuales estamos muy agradecidas como primer nivel de poder ya estarle dando uso. La alta autoridad del establecimiento debe incorporar la implementación de los procesos y procedimientos en el POA del establecimiento. Las intervenciones médicas especializadas estarán a cargo del fisiatra, ¿verdad? Y ya les mencionamos cuáles son los nombres con los que se puede homologar el término, ¿verdad? Si en el caso lo hubiera. En el caso para primer nivel, conocemos que primer nivel MinSal tiene fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. El médico fisiatra, en algunos casos, es la jefatura de algunos establecimientos, en el caso de hospitales. En el caso de primer nivel, es la jefatura o la coordinación del fisioterapeuta, ¿verdad? Quien es el responsable de estos procesos. Si es que los compañeros, colegas deben conocer ya quién puede ser la coordinación, quiénes son sus jefaturas dentro de su unidad de salud, para irles dando a conocer este documento. Cuando el establecimiento no se cuenta con la oferta de servicios, como le mencionaba, según la capacidad, según la necesidad del paciente, se debe gestionar la interconsulta, la referencia hacia otras instituciones del ENIS que lo cuenten. Los profesionales que brindan el servicio de habilitación y rehabilitación serán responsables de evaluar, prescribir, orientar para uso y cuidado de la tecnología de asistencia y ayudas técnicas. Recuerden lo que les decía yo, si se sale el tema del taller, por ejemplo, porque no vamos a exigir un taller dentro de primer nivel, pero sí podemos exigir que no olvidemos la referencia para el mantenimiento y el cuidado de esa tecnología de asistencia o ayuda técnica. Sí, porque es nuestro deber poderle dar la continuidad a esa técnica. Se considera, ¿verdad?, como deserción a sesiones terapéuticas aquellos usuarios con alta voluntaria, el que nunca se presentó a las sesiones programadas o el que abandonó el tratamiento, con 3 inasistencias consecutivas a las sesiones programadas. Si la persona se presenta luego de ausentarse, se le reprogramará una cita para reevaluación según criterio del profesional. Esto es importante que tanto ustedes como los usuarios y las personas que consultan lo conozcan, porque no es lo mismo que nosotros digamos que fue atendido o no fue atendido, que la persona diga que sigue con la lesión por alguna dificultad, a que nosotros vayamos a no justificar esas ausencias. Es nuestra tarea poder justificar esas ausencias y también hacérselas conocer al usuario. Tanto el médico como el terapeuta pueden desarrollar los procedimientos de la teleinterconsulta y el teleseguimiento que ya están definidos en un documento que ahí se los mencionamos para que ustedes puedan conocerlo, ¿verdad? Y puedan también hacer uso de esto. ¿Cuándo hacer teleseguimiento o cuándo hacer teleinterconsulta? Ahí lo definen. Recuerden que así como su nombre lo dice, teleseguimiento es después de una primera intervención o de un primer acercamiento, así es, con la persona, ¿verdad? No es que vamos a dar terapias por teléfono, como de repente se han escuchado esos comentarios, sino que nosotros ya tuvimos un primer acercamiento persona a persona, sabemos que eso es lo más efectivo, y ya
De repente por circunstancias de salud de la persona o por otra condición, tenemos que hacerlo a través de esta herramienta. Podemos hacer uso, deben consultarlo y por supuesto conocerlo muy bien. La evaluación subsecuente por fisioterapeuta para niña y niño de 0 a 7 años con alto riesgo neurológico debe ser realizado como mínimo cada mes, hasta cumplir 1 año de edad corregido. Esto es importante, sé que las colegas lo conocen y los colegas lo conocen muy bien, pero son de las consideraciones que debemos resaltar. El componente de educación y promoción en salud es transversal en todas las sesiones terapéuticas. Ya lo hablamos, yo creo que a pesar de que el tiempo es corto y que nuestras sesiones deben ser muy rápidas, sabemos de que es importantísimo que nosotros en cada sesión vayamos reiterando observaciones o consejerías de acuerdo a cada caso. Si el paciente es referido para atención de habilitación o rehabilitación de parte del médico particular u otra institución que no pertenece a los establecimientos de MinSal, este pasará primero por una evaluación de un médico filtro. Así como cuando nosotros hacemos una referencia a ISRI, que lo recibe una figura, que esta figura determina cuáles son los siguientes pasos, asimismo es en el caso para nosotros. Y con esto, pues concluir realmente agradeciendo, ¿verdad? Con el apoyo y la audiencia que hemos tenido esta tarde. Esta es una imagen de los recursos, de una parte de los recursos que fueron capacitados en el 2022, si mal no recuerdo, 2022 sí, donde ustedes pueden apreciar esta pequeña porción de colegas, y hay muchos más profesionales atrás de ellos. En algunas unidades de salud son únicos recursos y en algunas otras tienen apoyo o colaboración de otros recursos. Así es que verdaderamente este trabajo, o lo que les he presentado esta tarde, es el esfuerzo de cada una de estas personas que están en esa imagen y de los que se quedaron pues en esta foto. Así que agradecidos como unidad de rehabilitación, y esperamos poder seguir trabajando de la mano con todos los programas. Gracias, doctor.